Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, como siempre, nos congratulamos de la presencia de nuestro querido y admirado Francisco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, muy buenos días. Muy buen día, Ricardo, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Ya pasadas las elecciones del 6 de junio, Paco, entiendo que te has propuesto hacer una profunda reflexión sobre esta tormenta de datos, porcentajes que nos mostraron encuestadoras, periódicos, televisoras, estaciones de radio. Casi podríamos revivir aquel título de una obra famosa del dramaturgo mexicano Luis G. Basurto, Cada quien su vida. Aquí podríamos decir cada quien su encuesta. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué has pensado sobre todo esto? Tú que siempre me consta has estado preocupado por las repercusiones sociales de las encuestas. Mira, yo creo que es importante revisar de las mediciones que se hicieron, cuáles pudieron tener un resultado más cercano a lo que pasó en la elección. Fueron tantas elecciones que se prestó también para muchas mediciones. Las más visibles, sin duda, Ricardo, fueron las de gobernador y la de Congreso, que es la que te voy a presentar esta mañana. Por el grado de importancia, ya lo habíamos mencionado aquí, el Congreso o el resultado del Congreso es una parte fundamental para la gobernabilidad de la siguiente mitad de esta administración. Habría que analizar también estas mediciones de lo que se publicó para alcaldías en general, de las casi 2,000 presencias municipales que hubo. Te adelanto ahí que la gran sorpresa, como bien sabes, fue la Ciudad de México. Creo que esa fue, y no es por justificar al gremio, pero fue tan asintomático, tan anormal el comportamiento en términos de participación, sí, que fue muy difícil de prever. No solamente que la oposición pudiera ganar la mitad de las 16 alcaldías, sino que la magnitud con la que pasó este evento creo que fue algo muy difícil de prever. 9, ¿no? Finalmente. La participación. Sí, bueno, estamos ahí en la disputa de Xochimilco, ¿no? Todavía falta, sí pueden ser hasta 10. Exacto. Entonces, digamos, esas son de las que están disputadas, estas que podrían darle 9 o 10 triunfos a la oposición. Pero el fenómeno de lugares como Miguel Hidalgo, como Álvaro Obregón, donde no fue nada más que haya ganado la oposición, sino que ganó 2-1, es decir, fue una avalancha que yo creo que era muy difícil de prever. Pero dicho esto, si vamos nuevamente a la parte de Congreso, creo que es interesante hacer una revisión. Esta tiene que ser muy cuidadosa, muy exhaustiva. En el ideal debería de hacerla un tercer actor, le hace la comunidad académica, pero pues como siempre hay algunas ocurrencias de gente que empieza a publicar si fue la diferencia entre primero y segundo lugar, si fue quien se acercó más al primero. En realidad, para un sistema pluripartidista como el que tenemos nosotros, Ricardo, la única forma de hacer esa evaluación es con el último dato publicado de qué se estimó para cada fuerza electoral, es decir, cuánto se estimó para Morena, para el PAN, para el PRI, para el PRD, para el PT, para el Verde, para MC, que fue, como bien sabes, un fenómeno. Y si lo ves en el agregado, creo que puedes llegar a algunas conclusiones claras, que es prácticamente todas las mediciones, y esto también es algo que comentamos aquí cuando hablábamos de cómo venían las mediciones electorales. Todos sobreestimamos a Morena en una magnitud que fue de los 4 puntos, la que lo subestimó menos. Es decir, Morena quedó en un poco más de 34 puntos de preferencia, quien le dio menos le dio 38, hasta sobreestimaciones de 12 puntos. En promedio, la sobreestimación de Morena fue de 7.5, que yo te diría que es probablemente en términos de importancia y magnitud el mayor de los errores que tuvimos. Pero si revisas fuerza política por fuerza política, es decir,
el error en realidad es de un punto, digamos, el que tuvo menos en el promedio y donde se concentra más el error otra vez es en Morena, tiene 1.7 de error promedio por cada fuerza electoral. Este fue GAISA. Nosotros estaremos en segundo lugar con dos puntos, casi dos puntos de error promedio. Luego vendría el Universal y luego ya de ahí vamos viendo diferentes publicaciones. Reforma, El Financiero, fueron, digamos, los que tuvieron errores promedio más alrededor de 2-3 puntos. Te diría que en el agregado el saldo es bueno, pero no podemos dejar pasar esta sobreestimación que tuvimos de Morena, porque pues otra vez había dos datos que se suponía que podían ser históricos. Morena había llegado con 37 puntos de preferencia y dadas estas mediciones todo indicaba que iba a obtener más porcentaje que el que obtuvo en el 2018 con el que ganó. Sin embargo, quedó por debajo de este. ¿De 37 bajó a 34? Así es. Y en el promedio de las mediciones estaba en 42 puntos, Ricardo. Entonces creo que es importante hacer un análisis claro de esto y ser críticos con esta sobreestimación que tuvimos por el lado del Congreso. Si lo ves respecto a los estados, ahí podrías decir que en realidad es una subestimación. Creo que muy pocos esperábamos que pudieran llevarse 11 estados de los 15 que estuvieron en contienda. Entonces, el saldo podría parecer un poco contradictorio. En el Congreso, ¿no?, como lo vimos en la pasada, se sobreestima y en los estados se subestima. Yo creo que buena parte de eso pues te lo explica la Ciudad de México, ¿no? La cantidad de distritos que se perdieron aquí. Como siempre, Paco, de verdad, interesantísimo escucharte, porque efectivamente, de pronto los números, por más que sean supuestamente claros, y lo son, y absolutos, pero también pueden ser engañosos según la óptica con que se les vea, ¿no? Sobre todo hablando de porcentajes, de proporciones, en fin, y como bien dices, de estas sobreestimaciones o subestimaciones que se tienen antes de los resultados reales. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido Paco? Que habría que hacer un análisis, yo creo, y de eso nos falta trabajarlo más, que es las motivaciones del elector. Yo creo que tenemos que analizar más este tema al que se ha referido el presidente como clase media, que no sé si podríamos utilizar esa categoría con lo que pasó, ya de manera más analítica, más que el discurso político, pero sí. Creo que tenemos que dar una respuesta, por ejemplo, a esa inquietud en la parte demográfica y por otro lado también a la parte psicográfica, que son las motivaciones del elector. Estaría bueno, ¿eh? Ahí rememoraríamos a Darío, a Rubén Darío, los motivos del elector. ¿Sí? Bien, gracias Paco, abrazo, gracias. Abrazo de regreso, Ricardo, de estar contigo. Igualmente, abrazo fraterno. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.